9 de la mañana, 36 minutos. Continuamos en Sin Lugar para los Haters. Bueno, hasta recién estuvimos analizando el contexto provincial, el contexto particularmente que atraviesan los medios y atravesamos los periodistas, pero no queremos correr el eje tampoco de lo que ocurre a nivel nacional o lo que significan las últimas elecciones legislativas del día domingo. Queremos hacer un análisis de lo que esto conlleva en un clima completamente violento que se va recrudeciendo y que es preocupante. Y para ello estamos en comunicación telefónica, un lujo que nos damos el día de hoy, con Rocco Carbone, filósofo, analista político de origen italiano. Está naturalizado en Argentina. Y hoy, bueno, va a compartir unos minutos aquí en el programa Sin Lugar para los Haters. Le damos la bienvenida a Rocco, lo saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Bien. Bueno, intentando hacer un análisis de lo que sucedió el día domingo, unas elecciones que por lo menos a mí me sorprendieron porque quizás esperaba otro resultado. Hay muchas cosas para destacar, pero me interesa empezar con un término que usted utiliza, que es el mafiofascismo, y que caracteriza mucho al gobierno actual argentino. Por eso quería comenzar por ahí. ¿Qué es esta calificación o de qué se trata esta calificación que hace? Bueno, cuando hablamos de mafiofascismo hablamos de dos poderes que se empalman, poderes sucedáneos, concurrentes, complementarios y criminales, poderes que están más allá del espectro democrático, que son el poder mafioso y el poder fascista. A eso le llamo mafiofascismo. Ahora, esos poderes, ¿cómo operan con nosotros y nosotras? Operan sobre la base del miedo, tratan de inculcarnos miedo de distintas formas. Ustedes en Rosario lo conocen muy bien, con una violencia de tipo sistemática. La violencia sistemática de frente, en fin, genera miedo en una sociedad, en la provincia donde están ustedes y en la ciudad donde están. Ahora, me parece que el gobierno de la Libertad Avanza, antes de las elecciones, hizo de todo para difundir en la sociedad nacional miedo. Claro. Y en los momentos de miedo, en los momentos de crisis, cuando digo crisis estoy diciendo miedo, la clase media especialmente, y la Argentina es un país esencialmente de clase media, ¿qué hace esa clase? Sigue, por narrativa o por acción, a la clase que le inspira confianza. Y esa otra clase es la clase de la gran propiedad, es la clase que localmente tiene acceso a los dólares e internacionalmente tiene dólares. ¿Qué se trata de sugerir? Que antes de la elección del domingo, el miedo, la crisis, estaba dada a lo que se llamó aquí en la Argentina salvataje. Lo escuchamos, ¿no? Había que salvar la Argentina. El salvataje de parte de Trump, de parte de Bessent, ¿no? O sea, el mismo gobierno que gobierna la Argentina, el gobierno del presidente Milei, fue a pedir un salvataje de sí mismo, porque el quilombo económico, el quilombo social, el quilombo político lo están haciendo ellos, lo propio libertariano. Claro. Y expandieron dentro de la sociedad ese miedo que la Argentina necesitaba salvataje y fueron a los Estados Unidos. Y me parece que a partir de ese miedo, y logrando instalar ese miedo en la clase media, se lograron arrastrar a grandes sectores de las clases medio-bajas. Y ese salvataje para la clase media, para la clase trabajadora, ¿qué significa? Significa asumir una nueva deuda, que implica esclavitud, que implica la entrega de la soberanía. Y cuando hablamos de la soberanía, hablamos básicamente de lo propio, lo que permite la vida, lo que permite respirar. Es como la propia casa, la soberanía de un país. Claro. Y la entrega de la soberanía, desde mi punto de vista, quiere decir otra cosa. Quiere decir disgregar el Estado. Quiere decir alejar el Estado de la clase trabajadora y obligar a ese mismo Estado a ser una máquina muy efectiva para la multiplicación de la riqueza, para la multiplicación del poder, para el cuidado de los intereses de la clase de la gran propiedad, tanto local como global. Eso es
me parece que es lo que me pasó en todo esto. Bien. Rocco, ¿qué tal? Lautaro lo saluda. Escuchándolo atentamente, sí quiero hacer énfasis en este factor que usted remarcaba de el miedo que se inspira, y no puedo dejar de pensar que de manera incesante la campaña, y de hecho el eslogan de campaña fue un Javier Milei enojado en las redes y en su tono, en la forma de expresarse, que la libertad avanza, cito tal cual su eslogan, la libertad avanza o Argentina retrocede. Y pensaba, además de una multiplicidad de variantes, ¿no? Que creo que hay algunas cosas que no se terminan, si se quiere, matemáticamente de explicar, como que una fuerza pierda 14, 15 puntos abajo y luego termine ganando con por 1 o 2 puntos arriba con un candidato que no estaba en la boleta, por ejemplo. Pero pensaba, el factor del miedo, pero también la necesidad de reafirmar una sociedad de control, básicamente, ¿no? Le inspiramos cierto miedo de nos vamos a una catástrofe, pero también de necesitamos, si se quiere, esa potencia, en este caso Estados Unidos, casi a modo de supervisión. Casi como que es un juego, ¿no? Entre no tenemos que irnos a la catástrofe, pero a la vez necesitamos una supervisión de esa potencia. Hay ahí un ejercicio de reafirmar rasgos autoritarios. Hay muchas cosas en ese movimiento, porque la catástrofe la están generando ellos. O sea, la catástrofe la ha generado y la está generando el gobierno de la Libertad Avanza. ¿Saben cómo se puede mensurar la catástrofe que es la Argentina? No a través de las estúpidas encuestas que hacen, digamos, los estúpidos grupos de poder vinculados con la racionalidad durambarpista, sino si, por ejemplo, somos capaces de caminar por cualquier calle de Capital Federal, de alguna ciudad de la provincia, por Rosario, por alguna otra ciudad del país, y ver toda esa gran humanidad que tiene 2 ojos, 2 brazos, 2 pies, como nosotros y nosotras que estamos hablando acá, y somos capaces de verlos arrojados y durmiendo en una calle. Bueno, esa es la gran crisis social provocada por este gobierno catastrófico. Ahora, este gobierno catastrófico que organiza, expande la catástrofe, dice que la catástrofe está en otras fuerzas políticas, porque gobiernos como la Libertad Avanza, los gobiernos y la fuerza de la reacción funcionan sobre la base de una permanente proyección. ¿Qué quiero decir? Que lo que son ellos, su identidad, tratan de proyectarla sobre su antagonista reconvertido en enemigo. El problema lo creamos nosotros, pero decimos que el problema es el peronismo. A eso le llamo proyección. Y es un gobierno incompetente que necesita un tutor. ¿Quién es ese tutor? Una modalidad de uno de los poderes más poderosos del mundo que se llama imperialismo estadounidense. Claro. Que es Mr. Trump. Lo digo así a propósito, lo digo así, siguiendo las formas estilísticas propias del castellano. Ahora bien, lo que ellos llaman salvataje, lo que Milei llama salvataje, lo que Trump llama salvataje, ¿saben qué quieren decir? Que el imperialismo estadounidense, por 4 chirolas, 4 mangos, ha comprado un país. Este país es la Argentina. O sea, han comprado o van a comprar un país por 40.000 millones de dólares. Eso quiere decir 40 millones de personas, soberanía, bienes naturales comunes, litio, uranio, cobalto, níquel. Han comprado ya parte conspicua de nuestra fuerza de trabajo. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, informales, todos esos trabajadores, todos esos laburantes que laburan en aplicaciones de plataforma, que son aplicaciones del capitalismo global, reciben un pobre salario todos los días, y esas aplicaciones al Estado argentino no le dejan absolutamente nada, y son aplicaciones que fugan
que fugan excedente, que fugan riqueza nacional a través de esas aplicaciones que banalmente llamamos aplicaciones, pero que son aparatos del capitalismo, y la fugan a Silicon Valley, a Nueva York, a Washington o a otros lugares. Bueno, la Libertad Avanza ha logrado vender un complejísimo país histórico, cultural, como la Argentina, por 4 mangos, que son los 40.000 millones que vendría a poner acá BES, Trump, el Fondo Monetario Internacional y no sé qué otros institutos de crédito. Bueno, ese es embargar la soberanía. Nos han vendido, no nos han puesto en situación colonial, sino que nos han puesto en una situación esclavista. Eso ha hecho el presidente Milei con este querido país. Claro. Rocco, me interesa analizar, me dirá usted si utilizo los términos correctos o no, pero me da la impresión de que hay un debilitamiento o descreimiento en el sistema democrático, que lo venimos viendo en las últimas elecciones, donde para el común o para gran parte de la sociedad es lo mismo ir a votar o no, y lo vemos precisamente en la gran cantidad de ausentismo. Y acá quiero remarcar también una contradicción que hay en el gobierno nacional, que ataca todo el tiempo al sistema democrático, pero contradictoriamente es un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Entonces, poder reflexionar sobre esto, sobre lo que yo creo un descreimiento, o considero un descreimiento que hay hoy en el sistema democrático. Ese es un gobierno que no tiene nada que ver con el sistema democrático. Está más allá de la frontera del sistema democrático. Dicho esto, hay que explicar un par de cosas, porque efectivamente, como decís vos, y con mucha justeza, es un gobierno que ha refrendado su legitimidad sobre la base de una elección democrática, la del 2023 y esta última de medio término. Ahora bien, el poder mafioso y el poder fascista, el poder mafio-fascista, es un poder dramático, es un poder teatral. ¿Qué quiero decir con eso? Te hace creer que su fuente de legitimación reside en el consenso de los dominados y las dominadas, o sea, los ciudadanos y las ciudadanas. Y en realidad, ese gobierno responde a los intereses de una fuerza criminal. Lo hago con un ejemplo. Ustedes cuando veían a Spert, sí, efectivamente ustedes veían, como yo veía o como todo el mundo veía, un diputado, o sea, alguien que había creado su legitimación sobre el consenso de los dominados, o sea, sobre el consenso de las personas que lo habían ido a votar. Pero Spert no laburaba para las personas que lo votaron, sino que laburaba para Machado. Claro. ¿No? Sí. ¿Explico? Exacto. O sea, por eso digo que el poder mafio-fascista es un poder teatral. Claro. Hace una cosa, pero se opera sobre la base del exacto contrario. A Milei lo votaron los argentinos y las argentinas, pero sirve a Mr. Trump, no sirve a los argentinos y a las argentinas que viven acá, no sirve a la clase trabajadora argentina, sirve a la clase de la gran propiedad, y no a la burguesía local, sino que sirve a una nueva clase social, que es la aristocracia, una clase social que podríamos llamar aristocracia tecnológico-financiera. Ahora, yendo un poco a tu pregunta, quiero retomar esa línea que estaba tratando de desarrollar antes. Que la clase media ante la crisis tenga el signo que sea esa crisis, que puede ser social, económica, medioambiental, ¿qué hace? Siente miedo, se espanta, pierde valor. Y entonces, ¿qué hace la clase media cuando percibe miedo? Busca su salvación, lamentablemente, en la reacción, en el fascismo. Y en ese movimiento de inspirarse en la clase de la gran propiedad, la clase media efectivamente arrastra hacia la reacción, hacia el fascismo, hacia gobierno como el del presidente Milei, a grandes sectores de las mayorías trabajadoras. Ahora, ¿esto cuándo sucede? Pues, para ir a la cuestión de la democracia, que es una cuestión de lo más interesante. Esto que digo sucede cuando la emancipación, las fuerzas políticas emancipatorias, no están lo suficientemente decididas para guiar las expectativas, para guiar las esperanzas de las grandes mayorías, porque las fuerzas de la emancipación en este momento están reconcentradas en una interna que profundiza el fraccionalismo histórico en el campo nacional y popular, y entonces la reacción, el
los Milei de la vida, ¿cuándo se sofistican? Cuando la emancipación no se mantiene firme, cuando la emancipación no logra mantener su propio número, es decir, su cohesión de clase. Bueno, si queremos salir de este entuerto en la Argentina, me parece que tenemos que hacer muchas cosas. Una cosa que tenemos que ser capaces de construir es una nueva gran mayoría de clase trabajadora, una nueva herramienta de emancipación para guiar ese músculo, para guiar esa nueva gran mayoría, y sobre todo la política que late en la idea de emancipación debe asumir una función pedagógica, educativa, para volver a reeducar el espíritu de clase, que el trabajador y la trabajadora se sientan trabajadores y trabajadoras y que no piensen con la cabeza estúpida que tiene la clase de la gran propiedad. Hasta tanto el taxista, hago un ejemplo, piense que si le va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros, claro. Estamos frenados. Rocco, solo de mi parte una última, ni siquiera una pregunta así como para añadir un elemento más a esta línea de razonamiento que venía desarrollando. Me resultaba muy interesante y viene al caso. En estos días escuchaba en un editorial del periodista Alejandro Berkovich un fragmento del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el cual García Linera lo que expresaba es: que venía hablando con algunos dirigentes argentinos previo a que ganara Milei, y lo que les advertía a Linera es: no subestimen, no jodan con el tema de la inflación. Y lo que expresaba era que la inflación, para cualquier clase media, laburante normal del mundo, para expresarlo rápidamente, es la manera en la cual uno tiene en este sistema capitalista de relacionarse con el otro, ¿no? Voy a viajar a tal lado para visitarte, nos encontramos para tomar o para comer algo, y que cuando se habla de inflación, efectivamente, particularmente en Argentina, se habla de un gran trauma. Y lo que comentaba Linera es que la experiencia de los mineros bolivianos era, si se quiere, la imagen por excelencia de el obrero y por ende el votante de la izquierda, ¿no? El obrero boliviano con su casquito y su linternita en la cabeza, y resulta que aquello que resultaba ser una asamblea donde se debatían ideas de izquierda, se debatía el manifiesto comunista, lo que decía Lenin o lo que decía Trotsky, de golpe votaba a derechas reaccionarias, y que Linera advertía tenía que haber una gran discusión para que esa masa obrera boliviana estaba votando a un tipo reaccionario, derechoso, fascista, que había ordenado en épocas de dictadura bombardear las minas. Es decir, votaban a un tipo que años atrás había asesinado a sus propios compañeros en una dictadura. Creo que de cómo a veces tensionan estas narrativas y llevan a encauzar a ciertos personajes es todo un trabajo discursivo, político y pedagógico, como bien lo señalaba. Mira, también en esta reflexión hay muchas cosas que deberíamos considerar y escrutar durante el tiempo necesario, pero como estamos en una radio y no podemos tomarnos el tiempo de una asamblea, voy a tratar de ser un breve. Cuestión de la inflación. La inflación efectivamente, afecta la forma de vida en común, porque inhabilita de alguna manera la previsibilidad de la vida, porque si no sé, por ejemplo, cuánto está un litro de leche y cuánto puede variar entre hoy y mañana, no puedo, tener previsibilidad acerca de la existencia, ¿no? Es un problema. Indudablemente la inflación, y teníamos inflación antes de que ganara Milei, pero tenemos inflación hoy en día también. Sí, claro. O sea que haya resuelto el tema de la inflación es una engañapichanga, es una mentira. Eso lo sabemos cada vez que vamos al supermercado de la esquina o a la carnicería del barrio. Entonces, que haya resuelto la cuestión del tema inflacionario es pura mentira. Luego, la inflación es una expresión, es una expresividad de la lucha de clases. Cuando un precio sube, el supermercadista, por ejemplo, va a modificar los precios, los y las que intervienen, por ejemplo, en el mercado inmobiliario suben los precios, los laburantes organizados en un sindicato tratan de obtener una paritaria mejor, el Estado puede intervenir
puede no intervenir, puede hacerse el distraído. Y, por ejemplo, cuando suben los precios, los distintos actores que intervienen en la economía tratan de apropiarse de una parte de ese excedente de explotación o de esa plusvalía. Bueno, ¿quién se apropia de eso, de ese excedente, de esa riqueza? Efectivamente está afirmándose momentáneamente, transitoriamente, en la lucha de clases. ¿No? Quiero decir que cuando estamos hablando de inflación no estamos hablando de un proceso económico, sino que estamos hablando de un proceso profundamente político. Primer tema. Luego, segundo tema, el fascismo es un poder de la engañifa, es un poder de la engañapichanga, es un poder que te dice siempre dos cosas al mismo tiempo que entre sí se niegan, que entre sí chocan. El fascismo lanza permanentemente sobre la ciudadanía, sobre la sociedad, organiza un relato que difunde sobre la sociedad que se podría sintetizar como te quiero, te odio. Esas son las dos dimensiones que lo constituyen. El Papa es el argentino más importante de la historia y un minuto antes el presidente Milei había dicho que el Papa era la reencarnación del maligno en la tierra. Cuando perdió por goleada las elecciones en la provincia de Buenos Aires, dijo que había cometido errores, que había que cambiar el rumbo, pero que al mismo tiempo no iba a cambiar ningún rumbo. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los elementos que organiza el poder fascista es la contradicción sistemática. Ahora, esa contradicción sistemática, ¿qué implica? Que efectivamente muchos ciudadanos y ciudadanas han perdido el vínculo entre la realidad y la verdad, y cuando van a votar muchas veces votan en contra de sí, contra emancipatoriamente, en contra de los ideales, por ejemplo, de una clase, de la clase trabajadora. Bueno, eso es el poder psicotizante del fascismo. Y esto no acontece ahora en la Argentina, digamos, ha acontecido a lo largo de la historia. ¿Cuántos torturados se enamoraron de sus torturadores en los campos de concentración? Bueno, eso tenemos que ser capaces de desarticular, pero no con la forma del entendimiento, bajo la forma de la politicidad, entender para modificar la angustiosa, la oscura, las oscuras formas de la vida políticas imperantes que nos dominan y que quieren que efectivamente aceptemos como estamos haciendo. Claro. Rocco, le agradecemos muchísimo por estos minutos, la verdad que ha sido muy claro. Le mandamos un saludo grande. Gracias, hasta luego.